Antonio Galindo, esto rápido. ¿Te costó mucho trabajo dejar de fumar? No, mira. Nunca lo había intentado. Pero los últimos 6 meses me tenía jodida la garganta, pues. Entonces, aquello que había sido un compañero en las buenas y en las malas y escribiendo, como decían chicas, siempre tú consumes 3 paquetes al día, pero no te fumas ni uno. Me encendía un cigarrillo y lo dejaba. Cuando estaba muy nervioso me daba cuenta porque encendía 2 y hasta 3. Entonces tenía uno en el cenicero y encendía otro. Pero había sido un acompañante, había sido un buen amigo el tabaco, había sido una fuente de tranquilidad, una fuente... Te permitía hacer una pausa para pensar muchas veces, encender el cigarrillo. Yo lo veía muy bien, pero me empezó a hacer daño. Y entonces ahí sí dices, a ver, ¿qué haces cuando una pareja te empieza a hacer daño? Pues, hombre, por el bien de los dos, te separas. Entonces, después de 6 meses más o menos en que me sentía muy mal de la garganta, apagué un cigarrillo y dije, ya no voy a encender otro. Y ya no lo encendí, ya. Nada más. Los problemas vinieron después. Pero no porque me dieran ganas de fumar, que nunca me volvieron a dar ganas de fumar. Es decir, una vez habiendo decidido que había cerrado ese ciclo, el ciclo está cerrado. Punto. El problema es que tu cuerpo tiene que readaptarse a la nueva realidad sin tabaco. Y sin tabaco no es la nicotina solamente, son todos los alquitranes y las demás sustancias extrañas que te metes cada vez que das una bocanada de humo. Entonces, yo pasé por todos. Tener sueño a las 4 de la tarde todos los días, pero luego en la noche despertar 3 o 4 veces preocupadísimo. Caminar como si estuvieras bajando escaleras todo el tiempo. Sentir que te persiguen los enanos. Escupir verde. Un sentido del olfato tremendamente reafinado. No soportaba yo el olor de absolutamente nada, era terrible. Si llegaba yo a una casa donde tenían de estos ambientadores y yo quería salir huyendo. Ratos de un humor negro, negrísimo. Y así me pasé un año. O sea, no todo el año igual, pero a lo largo de un año fui teniendo una serie de síntomas. Y claro, cuando yo sentía que tenía algo, me iba a internet, buscaba y decía, claro, si usted ha dejado de fumar, puede que tenga esto. Pues yo lo tuve todo. Toda la nómina, todo el catálogo de síntomas de alguien que deja el tabaco después de 40 años de meterse 3 paquetes al día, que era potente. Y después de eso, me gusta, y fíjate, nunca me ni soy enemigo del tabaco, ni soy enemigo de los fumadores, ni ando diciéndole a la gente qué malo es el tabaco, supongo que están enterados, joder, ya todo el mundo lo sabe. Pero tampoco me disgusta el olor del tabaco. Si alguien fuma cerca, ay, es que tú ya no fumas, me gusta, es un olor que me gusta, me acompañó toda mi vida, ¿cómo me voy a volver me voy a volver una aversión? Pero lo que sí me he planteado es, nunca volvería a fumar porque yo no quiero volver a pasar por lo que fue dejar de fumar, que fue mucho más difícil de lo que yo me imaginaba. Quizás si lo hubiera sabido no lo habría dejado. Pero no me costó trabajo porque sabía yo exactamente lo que estaba haciendo. No es que yo quería dejar de fumar, es que quería dejar de sentirme mal con algo que durante toda la vida me había hecho sentir bien. El cigarrito con el café, el cigarrito con la copa, el cigarrito después de aquello que te conté. Todo eso era parte de la vida. Hombre, dejarlo representa mucho, pero yo sabía, tenía la convicción en el momento que dije ya no voy a encender otro, que era lo mejor. Entonces me funcionó bastante bien, ¿no? Pero obviamente no se lo puedo recomendar así absolutamente a nadie porque no funciona así.